Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. Apocalipsis 13 es uno de los capítulos más enigmáticos, debatidos y temidos de toda la Biblia. No porque sea oscuro o confuso, sino porque revela con precisión milimétrica la estrategia final del enemigo para engañar, dominar y someter al mundo entero. Este capítulo es un espejo profético donde se ve reflejado el espíritu del anticristo, la imitación del poder divino y la manifestación de un sistema mundial que no surge de la política humana, sino del dragón mismo. Para comprender su peso, necesitamos recordar que Apocalipsis 12 nos mostró la guerra en el cielo, la caída del dragón y su furia contra el pueblo de Dios. Pero Apocalipsis 13 nos muestra cómo esa furia toma forma en la tierra, cómo se expresa, a quién utiliza, qué hace y cuál es su propósito final. Si Apocalipsis 12 expone la raíz espiritual del conflicto, Apocalipsis 13 revela la manifestación visible de ese conflicto en el escenario humano. Este capítulo no es un mito, no es alegoría decorativa, no es literatura simbólica sin propósito. Es un mapa profético, una advertencia, una revelación necesaria. Dios nos permite ver la maquinaria del engaño final para que su pueblo no camine a ciegas, sino con entendimiento, discernimiento y firmeza. Aquí no se revela el futuro para producir miedo, sino para fortalecer la fe, alertar al espíritu y preparar a los creyentes para mantenerse firmes cuando el mundo entero sea arrastrado por el mayor engaño de la historia. Apocalipsis 13 presenta dos figuras de poder que trabajan unidas como un sistema perfectamente coordinado, una bestia que surge del mar, el poder político mundial, otra bestia que surge de la tierra, el falso profeta, el poder religioso y espiritual que legitima a la primera. Estas dos bestias no actúan por cuenta propia, reciben su autoridad del dragón. Esto demuestra que lo que se levanta en la tierra no es simplemente un proyecto humano, sino una obra inspirada por el enemigo para gobernar, controlar y someter al mundo bajo un sistema anticristiano. Este capítulo revela una verdad incómoda pero vital. El anticristo no será solamente una persona, será un sistema global respaldado por fuerzas espirituales malignas. Apocalipsis 13 también expone el poder del engaño. El mundo se maravilla, se sorprende, se rinde y adora a la bestia. No porque sea digna, sino porque el espíritu de mentira cubrirá la tierra con tal fuerza que la mayoría del mundo no podrá discernir entre la verdad y la falsedad. La humanidad correrá detrás del poder visible sin comprender que, en realidad, está adorando al dragón que está detrás. Este capítulo también nos revela que el enemigo buscará imitar lo que Dios hace. Así como Cristo murió y resucitó, la bestia tendrá una herida mortal que parece sanar. Así como el Espíritu Santo confirma la obra del Hijo, el falso profeta confirma la obra del Hijo. El falso profeta confirma la autoridad de la bestia. Así como Dios marca a los suyos, la bestia buscará marcar a los suyos con una señal obligatoria. Cada detalle en Apocalipsis 13 está diseñado para mostrarnos la estrategia de imitación satánica, un falso Cristo, un falso espíritu, un falso sistema de adoración y una falsa marca que representa lealtad al sistema del anticristo. Pero en medio de esta revelación impresionante, hay una frase que resuena como una advertencia solemne. Aquí hay sabiduría. No dice aquí hay miedo, ni aquí hay especulación, ni aquí hay confusión. Dice, aquí hay sabiduría. Es un llamado a discernir, a entender, a mirar más allá de lo visible. Este capítulo requiere ojos espirituales porque no describe solamente un futuro lejano, sino un espíritu que ya está operando en el mundo,
preparando el terreno para lo que vendrá. El sistema no aparecerá de la noche a la mañana, se desarrollará progresivamente. Cada estructura de engaño, cada avance ideológico, cada sistema de control, cada manipulación masiva, cada erosión moral apunta hacia esta culminación profética. Apocalipsis 13 no busca atemorizar al pueblo de Dios, busca despertarlo de la comodidad, despertarlo de la ingenuidad espiritual, despertarlo de la pasividad, despertarlo de la confianza excesiva en sistemas humanos. Porque cuando llegue este momento solo permanecerán firmes aquellos cuyo corazón esté alineado con la verdad del Cordero, los que conocen su voz, los que no negocian su fe, los que no se dejaron seducir por el poder del mundo, los que tienen discernimiento, los que han aprendido a oír más allá del ruido, los que entienden que la victoria final no depende del poder político, económico o militar, sino de la fidelidad al Cordero. Apocalipsis 13 es un capítulo solemne, serio y profundamente espiritual. Exige entendimiento, atención y reverencia. Lo que revelará en las próximas partes no es una historia simbólica, sino la preparación espiritual que todo creyente necesita para los tiempos finales. Juan, después de escuchar la advertencia solemne del cielo, dirige ahora su mirada hacia el mar, y de repente contempla una figura que emerge desde las aguas, una bestia imponente, monstruosa, indescriptible según categorías humanas. Esta no es una criatura literal, sino la representación espiritual de un sistema político, global y opresivo que se levantará en los últimos tiempos. El mar, en el lenguaje profético, representa masas humanas, naciones agitadas, pueblos inestables y sociedades convulsas. Es desde este caos mundial que Juan ve surgir una figura que absorberá el poder, el control y la autoridad sobre el mundo entero. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, una imagen que conecta directamente con las profecías de Daniel. Allí los imperios terrenales fueron descritos como bestias sucesivas que adquirieron forma y poder a medida que avanzaba la historia. Pero aquí, en Apocalipsis 13, Juan no ve una bestia entre muchas, ve la concentración final de todos los poderes anticristianos de la historia. Cada cabeza representa autoridad, reinos, sistemas que se han levantado contra Dios. Los cuernos representan poder, fuerza militar y control territorial. Esta bestia no es un imperio aislado, es la suma de todos los imperios que se han opuesto al reino de Dios. Las diademas en los cuernos indican que esta figura posee autoridad visible y legítima a los ojos de los hombres. El mundo la reconoce como gobernante. Los sistemas políticos la respaldan, las naciones se someten, los pueblos la aceptan. Pero esta autoridad no proviene de Dios, proviene del dragón. Y esa es la clave: esta bestia recibe su poder, su trono y su autoridad del enemigo mismo. Juan describe a la bestia con características híbridas, semejante a un leopardo con pies como de oso y boca como de león. Esta mezcla no es casual. El leopardo simboliza velocidad, estrategia y astucia. El oso representa fuerza, crueldad y capacidad destructiva. El león simboliza poder, ferocidad y dominio. La bestia combina todas estas cualidades en un solo ente. Rapidez para extender su influencia, fuerza brutal para aplastar la oposición y autoridad intimidante para dominar naciones enteras. Es un poder político, militar e ideológico que se extiende con una eficiencia nunca antes vista en la historia humana. No actúa por sí misma, es la manifestación organizada del plan del dragón para gobernar la tierra. Entonces Juan declara algo estremecedor: el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Esto no es poder humano, sino poder satánico delegado. No es autoridad democrática, sino autoridad espiritual diabólica. No es liderazgo mundial espontáneo, sino un levantamiento diseñado desde las tinieblas. Aquí se manifiesta el punto central del capítulo. El enemigo levantará un sistema mundial que imite el reino de Dios. Así como el Padre dio autoridad al Hijo, el dragón da autoridad a la bestia. Así como el Hijo reina desde el trono, la bestia reinará desde un trono terrenal. Así como el Hijo recibió adoración, la bestia también la recibirá del mundo. La bestia no surge porque los hombres la eligen, sino porque el enemigo la impulsa. Representa un gobierno final que une política, poder, control y autoridad bajo la influencia directa del dragón. Es un sistema que seduce, controla, oprime y engaña. Un sistema que no se presenta como algo oscuro, sino como un nuevo orden, una solución, una estabilidad
global que el mundo abrazará sin discernimiento. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Este versículo nos alerta de algo crucial. El poder político final del anticristo no será un accidente histórico, sino la culminación deliberada de un plan espiritual orquestado por el dragón. Cuando Juan ve a la bestia salir del mar, no está viendo un futuro vago, sino la manifestación visible del orden satánico que buscará reemplazar al reino de Dios en la tierra. Para el creyente, esta revelación no está diseñada para producir temor, sino discernimiento. El mundo correrá detrás de la bestia, pero el pueblo de Dios debe reconocer lo que otros no verán. Detrás del poder visible, hay un poder invisible. Detrás de la autoridad mundial, hay un trono diabólico. Detrás de la aparente estabilidad, hay una agenda anticristiana. Dios nos muestra la raíz para que no nos confundamos con la apariencia. El capítulo nos prepara para entender que lo que se levantará en los últimos tiempos no será simplemente un líder político, sino un sistema global que unirá a las naciones bajo una autoridad inspirada por el dragón. Y aunque parecerá invencible, será temporal. Aunque parecerá fuerte, será juzgado. Aunque parecerá indestructible, caerá ante el Cordero. Después de contemplar la bestia emergiendo del mar con poder y autoridad otorgados por el dragón, Juan observa un detalle que se convierte en el centro del engaño mundial. Una de sus cabezas parece haber sido herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esta imagen misteriosa y simbólica se presenta como el catalizador que despierta la admiración global hacia la bestia. Aquí se revela la estrategia más peligrosa del enemigo, la imitación del poder de resurrección. La herida mortal no es un simple golpe, es un impacto que a los ojos del mundo parecía definitivo, una herida que debería haber destruido por completo el poder de la bestia. Pero en lugar de desaparecer, esa herida se convierte en su mayor arma, porque al sanar la bestia gana algo que ningún poder humano puede generar: adoración universal. El mundo entero contempla lo que parece un milagro, un prodigio imposible, una recuperación inexplicable, y al no discernir el origen de este poder se entrega en admiración absoluta. El texto dice: toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. No algunos, no muchos, no un grupo reducido, toda la tierra. Este lenguaje es intencional. La admiración es global, colectiva, unánime. El mundo corre detrás de la bestia con entusiasmo, convicción y emoción. Aquí se manifiesta la esencia del engaño final. Lo que a ojos humanos parece extraordinario, a ojos espirituales es una imitación satánica del poder del Cordero. La sanidad de la herida mortal tiene un propósito: hacer que el mundo adore al dragón. Juan continúa diciendo que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Esto significa que, aunque el mundo cree estar admirando a un líder o sistema político, en realidad está rindiendo culto al enemigo de Dios. La adoración es desviada, la lealtad es distorsionada y el corazón de las naciones es seducido por una manifestación de poder que no proviene del cielo. La pregunta que el mundo hace es estremecedora: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta pregunta es el reflejo de la ceguera espiritual global. El mundo no reconoce al Cordero, reconoce a la bestia. El mundo no pregunta por Dios, pregunta por el poder visible que tiene delante. El mundo no ve la soberanía divina, ve la aparente invencibilidad de un sistema maligno. Esta frase también imita otra expresión bíblica. En Éxodo 15:11 Moisés canta: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? El enemigo siempre ha buscado usurpar lo que pertenece solo a Dios, y ahora, en los últimos tiempos, logra que las naciones pronuncien un himno falso, una adoración ilegítima, un reconocimiento blasfemo. La pregunta ¿quién como la bestia? No es un análisis político, es adoración disfrazada de sorpresa, es la exaltación del poder visible por encima del poder eterno. Este versículo revela que la estrategia final del dragón no será meramente atacar, sino engañar. No se presentará como enemigo, sino como solución. No vendrá como destructor, sino como sanador.
No se levantará como un tirano opresivo en su inicio, sino como una figura que parece haber sobrevivido lo imposible, ganándose la devoción del mundo. La herida sanada es el engaño definitivo, un falso milagro que lleva a una falsa adoración. La admiración mundial no se basa en verdad, sino en apariencia. El mundo se maravillará no porque la bestia sea justa, sino porque será poderosa, no porque sea buena, sino porque será impresionante, no porque sea legítima, sino porque será seductora. Lo sobrenatural, cuando no se discierne, se convierte en trampa. El mundo no examinará su origen espiritual, celebrará su impacto visible. Esta parte de Apocalipsis 13 también nos advierte sobre una realidad espiritual profunda. El enemigo buscará imitar la obra de Cristo para atraer la atención y la lealtad del mundo. El Hijo de Dios murió y resucitó. La bestia es herida y resucita. El Hijo es adorado. La bestia también recibe adoración. El Padre da autoridad al Hijo. El dragón da autoridad a la bestia. La diferencia está en el origen. La bestia imita, pero no puede igualar. Engaña, pero no puede salvar. Impresiona, pero no puede transformar. Resurge, pero no puede dar vida. El creyente que comprende esta revelación no se deja llevar por señales falsas ni por manifestaciones engañosas. Sabe que no toda gloria visible proviene de Dios y que no todo lo sobrenatural es divino. Discierne no por los ojos, sino por el Espíritu. Mientras el mundo se maravillará, el remanente fiel verá lo que otros no verán. Que el poder de la bestia no es milagro, sino mentira. No es vida, sino engaño. No es resurrección, sino imitación. Este pasaje nos prepara para comprender la mayor idolatría de los últimos tiempos, la adoración del poder humano elevado por el dragón. El mundo seguirá lo que parece extraordinario, pero los que pertenecen al Cordero seguirán solo lo que es verdadero. Después de la admiración global provocada por la sanidad de su herida mortal, la bestia revela su verdadera naturaleza. La admiración del mundo no la suaviza, la empodera. El reconocimiento de las masas no la hace justa, la vuelve más audaz. El mismo mundo que se maravilla termina siendo testigo del despliegue de la arrogancia máxima de un sistema cuyo objetivo es desafiar a Dios directamente. Juan declara que a la bestia se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esta boca no es símbolo de comunicación común, sino de discurso dominado por soberbia, altivez y desafío. Las grandes cosas que pronuncia no son logros legítimos, sino declaraciones arrogantes que exaltan el poder humano por encima del poder divino. Las blasfemias representan su desprecio abierto hacia Dios, hacia su nombre, hacia sus obras y hacia su autoridad. La bestia no solo se opone a Dios en sus acciones, lo hace abiertamente en sus palabras. Es un sistema que no oculta su desprecio hacia lo sagrado. Su discurso será público, global, audaz y sin vergüenza. No será un lenguaje moderado ni subliminal. Será un ataque frontal contra todo lo que exalte al Cordero. Esta boca representa el espíritu del anticristo, un sistema que niega la verdad, ridiculiza la fe, rechaza la autoridad divina y desafía al Dios del cielo sin temor. Pero aquí hay un detalle profundamente revelador: se le dio boca. Esto significa que su capacidad para hablar y actuar está limitada por la soberanía de Dios. Aunque parece tener libertad absoluta, la tiene solo dentro de un marco establecido por el Altísimo. La bestia no determina sus límites, Dios los determina. Juan especifica ese límite con precisión. Se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. 42 meses. Nada más, ni un día adicional, ni una hora añadida, ni un minuto extra. Su reinado tiene fecha de inicio y fecha de caducidad. Esto es crucial para comprender la naturaleza de la autoridad de la bestia. No es permanente, es temporal, no es soberana, es subordinada, no es ilimitada, es permitida. Estos 42 meses son el periodo final de mayor tribulación, el tiempo en que la autoridad del anticristo se manifestará en el mundo con mayor fuerza. Pero incluso en ese periodo Dios permanece. Your Wish is Your Command is being called the greatest success book of all time, with over 100,000 five-star reviews. I went from 5K on my bank account to 8 million. My income doubled. I was able to retire at the age of 31. It reveals the missing key to the law of attraction. Your Wish is Your Command is now available on Amazon. Search Your Wish is Your Command on Amazon to get your copy today. En control absoluto.
La bestia no se levanta porque Dios es débil, sino porque Dios permite un tiempo en el cual el mal mostrará su rostro final antes de su destrucción definitiva. Juan continúa diciendo que la bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Aquí se ve la profundidad de su desafío. Blasfema el nombre de Dios, es decir, su carácter, su autoridad, su gloria. Blasfema su tabernáculo, la presencia misma de Dios y todo lo que representa su comunión con la humanidad. Blasfema a los que moran en el cielo, es decir, los santos, los ángeles, el conjunto de seres fieles que sirven al Altísimo. La bestia se posiciona como la antítesis absoluta de la adoración. Es el intento final del enemigo de destruir la fe, silenciar la verdad y reemplazar la devoción al Cordero con devoción al sistema anticristiano. Su guerra es teológica, espiritual y cósmica. Luego Juan añade algo impresionante: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta frase no significa que los santos son derrotados espiritualmente, significa que el sistema anticristiano tendrá poder para oprimirlos físicamente, perseguirlos y causar sufrimiento visible. Pero incluso esta aparente victoria es temporal. La bestia puede vencer en la tierra por un tiempo, pero nunca puede vencer en lo eterno. Puede quitar la vida terrenal, pero no puede tocar la vida eterna. Puede presionar, pero no puede destruir la fe. Puede levantar guerra, pero no puede apagar el testimonio. La victoria aparente del enemigo es solo la antesala de su derrota final. La visión también dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí se muestra la magnitud del dominio anticristiano. Será global, inclusivo, totalizador. Este no será un gobierno regional ni una potencia aislada. Será un sistema que abarque culturas, países y naciones enteras. La globalización final del poder humano bajo influencia satánica será el mayor desafío para la fe en toda la historia de la humanidad. Pero incluso en esta descripción, la soberanía de Dios permanece intacta. El texto no dice que la bestia tomó autoridad, sino que le fue dada. La soberanía no está en la bestia, está en Dios. Aunque el mundo vea a la bestia como invencible, los ojos espirituales ven algo distinto: un sistema temporal, limitado y destinado a caer ante el Cordero. Esta parte de Apocalipsis 13 nos enseña que en los tiempos finales habrá un conflicto directo entre el reino de Dios y el reino del anticristo, entre el testimonio fiel y la mentira, mundial, entre el remanente y la multitud engañada. La bestia hablará, atacará, intimidará y perseguirá, pero su poder no durará. Su autoridad será prestada, su reinado será breve, su blasfemia será juzgada, su guerra será derrotada. Después de describir la arrogancia, la blasfemia y la autoridad temporal de la bestia, Juan nos lleva a la consecuencia inevitable de este poder, la adoración mundial. La bestia no busca simplemente gobernar, busca ser adorada. No quiere obediencia política, quiere devoción espiritual. Su objetivo no es solo estructurar un sistema global, sino capturar el corazón de las naciones. El texto dice con una claridad impresionante: y la adoraron todos los moradores de la tierra. Esta frase revela la magnitud del engaño. La palabra todos no es un exceso literario, es una advertencia profética. La gran mayoría de la humanidad será seducida por el sistema anticristiano. El mundo entero, fascinado por el poder, engañado por los prodigios, impresionado por la herida sanada y atrapado por la autoridad visible, se rendirá en adoración involuntaria al dragón a través de la bestia. Pero Juan introduce un contraste glorioso, una excepción que brilla como un rayo de luz en medio de la oscuridad, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí aparece una verdad espiritual fundamental. No todos adorarán a la bestia, no todos se rendirán a su sistema, no todos serán absorbidos por su engaño. Habrá un pueblo pequeño en número pero grande en fidelidad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Este libro no es simbólico, es el registro eterno de aquellos que pertenecen al Cordero, aquellos que no caen, aquellos que no siguen la corriente del mundo. Y es importante notar que este libro es llamado el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. La identidad de los salvos está unida no al poder del mundo, sino al sacrificio del Cordero. La marca del creyente no es una señal externa, sino una inscripción eterna en el registro celestial. Este versículo revela una verdad profunda.
La adoración a la bestia no será solamente una decisión racional, será el fruto de una condición espiritual. Los que no pertenecen al Cordero serán arrastrados por la corriente del engaño. Los que están escritos en su libro permanecerán firmes aun cuando el mundo entero caiga. Aquí, en medio de la visión aparece una frase solemne. Si alguno tiene oído, oiga. Este llamado resuena como un eco que atraviesa toda la Escritura. No es una invitación superficial, es un llamado a prestar atención espiritual, a discernir lo que está en juego. Lo que se revela aquí requiere más que curiosidad, requiere entendimiento celestial. Este capítulo no solo describe el futuro, prepara al creyente para una realidad espiritual profunda, donde la fidelidad se convertirá en el sello distintivo de los que pertenecen al Cordero. Luego Juan presenta una declaración profética que, a primera vista parece enigmática, pero que contiene una enseñanza espiritual poderosa. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Estas palabras no son proverbio ni poesía, son principio. Revelan que en los tiempos finales habrá una justicia divina inevitable y un cumplimiento exacto del juicio. Lo que el hombre haga recibirá. Todo acto será respondido. El sistema anticristiano sembrará violencia, persecución y opresión, pero no escapará de las consecuencias que el mismo Dios ha determinado. Este versículo también es un llamado de Dios a los santos para que no se rebelen con violencia ni intenten defenderse con armas humanas. En tiempos de persecución, la tentación de responder con fuerza será grande, pero Dios declara que su pueblo debe permanecer confiado en su justicia, no en su propia defensa. El juicio final no vendrá por manos humanas sino por el poder del Cordero. La parte concluye con una frase que atraviesa el corazón como una espada, revelando la esencia de lo que significará ser fiel en los últimos tiempos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta frase es una joya espiritual. La paciencia no es resignación, es perseverancia. La fe no es creencia pasiva, es confianza activa en medio de la oscuridad. Dios está diciendo, aquí, en medio de este escenario global, se verá quién realmente pertenece a mí. Aquí se probará el corazón. Aquí se manifestará la fidelidad. Aquí se revelará el remanente. El sistema anticristiano exigirá adoración inmediata, pero los santos responderán con la perseverancia eterna. La bestia dominará por un tiempo breve, pero los fieles reinarán con Cristo por toda la eternidad. El mundo se rendirá ante el poder visible, el remanente se aferrará a la verdad invisible. La paciencia será su escudo, la fe será su victoria. Este pasaje nos recuerda que la fidelidad no se mide cuando todo es fácil, sino cuando todo se oscurece. En los últimos tiempos la fe no será teoría, será resistencia espiritual. La paciencia no será virtud pasiva, será posición de guerra, y la esperanza del remanente no estará en lo que ve, sino en lo que el Cordero ya ha asegurado para ellos desde antes de la creación del mundo. Después de mostrarnos a la primera bestia, un poder político global respaldado por el dragón, Juan vuelve a mirar y ahora contempla una figura distinta que emerge no del mar, sino de la tierra. Esta distinción es crucial. El mar representaba las masas agitadas, el caos social, la inestabilidad de las naciones, pero la tierra representa estabilidad, estructura, territorio, orden. Es desde esta base más tranquila que surge la segunda bestia, cuyo papel es tan peligroso como el de la primera, pero mucho más sutil. Juan describe a esta segunda bestia diciendo que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta frase What is natural? When you read natural flavors on a label, most people don't realize it's often not real food at all. Those hidden ingredients quietly work against how your body feels and functions over time. That's why Just Ingredients uses only real food ingredients, so you know exactly what you're putting in your body. Stop guessing. Start knowing at justingredients.us. resume su esencia. Apariencia de inocencia, voz de engaño, exteriormente parece inofensiva, casi espiritual, tal vez incluso religiosa, pero por dentro es el instrumento del dragón. Su apariencia recuerda al Cordero, una figura asociada en toda la Biblia con paz, pureza, sacrificio y mansedumbre. Su rostro es engañoso, su intención es destructiva. Esta bestia es conocida más adelante como el falso profeta, y su función no es gobernar políticamente, sino influir espiritualmente. La primera bestia impone poder,
La segunda bestia impone creencia. La primera bestia controla por fuerza. La segunda controla por seducción. La primera intimida. La segunda convence. Juntas representan la alianza perfecta entre poder político y poder religioso corrupto, una unidad que en los últimos tiempos llevará al mundo a una adoración global del anticristo. Esta segunda bestia no actúa por iniciativa propia. Su autoridad es delegada, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esto significa que opera a la sombra del poder político, utilizando su influencia para legitimar, apoyar y exaltar a la primera bestia. No busca protagonismo individual, su misión es canalizar la adoración. Esta bestia es la propaganda del anticristo, la voz espiritual de un sistema político maligno. Su función principal es clara: hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Si la primera bestia es el poder, la segunda es el evangelista de ese poder. Su objetivo es dirigir la devoción humana hacia la figura que el dragón quiere exaltar. No viene con violencia, sino con persuasión. No amenaza, convence. No impone de inmediato, seduce. Utiliza lenguaje religioso, aspectos espirituales, discursos aparentemente piadosos o humanitarios para llevar a la gente a rendirse ante el sistema anticristiano. Esta bestia representa el espíritu de engaño que mezcla espiritualidad falsa con lealtad a un sistema corrupto. Es la voz que dirá que la bestia es digna, que su poder es legítimo, que su autoridad es necesaria. Será la fuerza religiosa que avale, apoye y glorifique al sistema anticristiano, haciéndolo aceptable para multitudes que jamás aceptarían directamente al dragón. Notemos algo crucial: esta bestia no habla como un cordero, habla como dragón. Su voz revela su esencia. Su mensaje delata su origen. Su discurso, aunque revestido de luz, proviene de las tinieblas. Aquí se cumple la advertencia que Jesús dio. Mateo 7:15. Vendrán falsos profetas, que vendrán a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta segunda bestia será líder espiritual mundial, unificador religioso, maestro global de una fe falsa diseñada para dirigir la adoración hacia la primera bestia. Proclamará unidad, paz, armonía, quizás incluso espiritualidad universal, pero todo bajo la agenda del dragón. Su presencia revela un principio profundo. La adoración del anticristo no se logrará solo con poder político, requerirá un sistema religioso que lo legitime. Donde el poder no convenza, la religión falsa convencerá. Donde el poder no pueda obligar, la autoridad espiritual engañará. Donde el poder no logre seducir, el falso profeta seducirá. El papel de esta bestia es tan peligroso porque su arma principal no es la fuerza, sino el engaño. No se presenta como enemiga de Dios, sino como representante espiritual. No se manifiesta como destructora, sino como guía. No se levanta como opositor visible, sino como promotor de una fe adulterada, una espiritualidad engañosa y una verdad torcida. Su misión es llevar a los moradores de la tierra a ver a la primera bestia, no como un tirano, sino como un salvador, no como un dictador, sino como la esperanza mundial, no como un instrumento del dragón, sino como la respuesta a las crisis del mundo. Esta fusión entre autoridad política y autoridad religiosa marcará uno de los engaños más poderosos de la Apocalipsis 13 nos revela que los últimos tiempos no serán definidos solo por sistemas políticos globales, sino también por movimientos espirituales que apoyarán esos sistemas. El falso profeta será la voz que convenza al mundo de que lo que está haciendo la bestia es correcto, bueno, necesario e incluso divino. Su poder no será menor y su influencia será devastadora. Después de presentarnos a la segunda bestia, el falso profeta, Juan describe la dimensión más peligrosa de su influencia, los prodigios sobrenaturales. La fuerza de esta bestia no radica solo en su discurso, sino en su capacidad de imitar señales que parecen venir de Dios. Su arma no es solo la palabra, sino lo milagroso. Su poder no es solo persuasivo, sino visible, palpable y deslumbrante. El texto declara: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esta frase es una de las más solemnes del Apocalipsis. Hacer descender fuego del cielo es una señal asociada históricamente con la intervención divina. Fue el fuego de Dios el que cayó en el monte Carmelo en respuesta a la oración de Elías. Fue el fuego celestial el que
validó la verdadera adoración y expuso la falsedad de Baal. Pero ahora, en los últimos tiempos, el falso profeta imita esa señal, no para glorificar a Dios, no para confirmar la verdad, no para mostrar pureza, sino para engañar a los moradores de la tierra. Este detalle es crítico. El engaño final no será simplemente ideológico, será sobrenatural. La gente no será seducida solo por discursos, sino por señales. El falso profeta realizará demostraciones impresionantes que parecerán milagros verdaderos, y el mundo, incapaz de discernir el origen espiritual de estos prodigios, creerá que provienen de Dios. La gente no seguirá a la bestia porque entienda su mensaje, sino porque verá algo que desafía la lógica humana. La visión nos enseña que los últimos tiempos estarán marcados por señales que no provienen del cielo, sino del infierno, y el mundo, acostumbrado a buscar lo espectacular por encima de lo verdadero, aceptará el engaño como si fuera revelación. Jesús advirtió este peligro cuando dijo: «Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». El falso profeta utiliza estos prodigios con un propósito específico: convencer al mundo de que la primera bestia es digna de adoración. El texto continúa diciendo: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Aquí vemos que su autoridad también tiene límites. Las señales no son producto de poder absoluto, son permitidas. Nada de lo que hace escapa al control soberano de Dios. Pero Dios permite estos prodigios para revelar el corazón del mundo, para mostrar quién ama la verdad y quién ama lo espectacular. El objetivo de estos milagros engañosos queda claro, indicando que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada. Y la imagen no es una estatua común, es un ícono global, un símbolo central de adoración, un punto de enfoque espiritual. El falso profeta impulsa al mundo a crear una representación de la primera bestia, así como Dios prohibió al pueblo de Israel hacer imágenes porque Él no puede ser reducido a formas visibles. Ahora el falso profeta ordena una imagen para capturar adoración visible. Pero lo más sorprendente sucede después, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Aquí la visión alcanza un nivel aterrador. No es simplemente una imagen estática, es una imagen que parece viva, que habla, que actúa, que emite órdenes. Esta no es vida divina, sino un engaño satánico. Es la imitación de lo que solo Dios puede hacer: dar aliento, dar vida, animar lo inanimado. El enemigo no puede crear vida, pero puede simular lo viviente. Puede producir una ilusión espiritual, lo suficientemente convincente para seducir a un mundo sin discernimiento. La imagen que habla se convierte entonces en el instrumento de control y coerción religiosa más poderoso de la historia humana. El texto dice que esta imagen hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta frase revela el nivel de opresión espiritual en los últimos tiempos. La adoración a la bestia será obligatoria. La lealtad al sistema será impuesta por la fuerza. La devoción será controlada mediante amenaza de muerte. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise Season 2 on February 23rd on Hulu and Hulu on Disney+. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Que comenzó como seducción ahora se convierte en imposición. Lo que empezó como persuasión ahora se vuelve persecución. El falso profeta pasa de convencer a obligar, de seducir a sentenciar. El mundo entero entrará en una etapa donde la adoración falsa será la ley y la fidelidad al Cordero será el crimen máximo. Esta parte del capítulo nos enseña una verdad espiritual profunda. El último engaño será una combinación de religión falsa, milagros engañosos y persecución obligatoria. No será simplemente una ideología, será un sistema religioso político global
respaldado por poder satánico. La batalla no será solamente doctrinal, será espiritual, visual y emocional. El mundo querrá señales y el falso profeta las dará. El mundo querrá experiencias y el falso profeta las ofrecerá. El mundo querrá un objeto de devoción visible y él lo presentará. El mundo querrá unidad global y él la impondrá. Pero detrás de todo estará una agenda oscura. Llevar a la humanidad a adorar no a Dios, sino al dragón, utilizando una imagen que hablará, juzgará y condenará. El creyente que conoce esta revelación no se dejará engañar por señales ni prodigios. No, será seducido por milagros sin discernimiento. No confundirá lo espectacular con lo santo. Sabe que no toda voz que habla es divina, ni toda señal es del Espíritu Santo, ni todo prodigio proviene del cielo. Después de revelar los prodigios sobrenaturales del falso profeta y la imposición de la adoración obligatoria a la imagen de la bestia, Juan nos lleva ahora al aspecto más conocido y a la vez más incomprendido de Apocalipsis 13, la marca de la bestia. Este no es un símbolo aislado ni un detalle secundario. Es la culminación del sistema de control espiritual, económico y social que definirá a los últimos tiempos. Es la señal visible de una lealtad invisible. Es la línea que separa la adoración verdadera de la adoración falsa. Juan empieza diciendo que el falso profeta hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Esta descripción es absoluta. Abarca todas las clases sociales, todas las edades, todas las condiciones. Nadie queda excluido. En los días finales, la presión del sistema anticristiano será global, sin distinción, sin privilegios, sin excepciones humanas. La marca no será La mano derecha y la frente no son ubicaciones al azar. En el mundo bíblico, ambas representan identidad y acción. La frente representa la mente, la convicción, el pensamiento, la identificación espiritual. La mano derecha simboliza obras, acción, participación práctica. Es decir, la marca apunta a ambas dimensiones. Lo que alguien piensa y lo que alguien hace. Lo que alguien cree y lo que alguien practica. La marca no será meramente un símbolo físico, será una declaración de lealtad total al sistema anticristiano. Así como el sello de Dios en Apocalipsis indica pertenencia y protección divina, la marca de la bestia indica pertenencia espiritual al dragón y su reino. No será solo un identificador, será una consagración al sistema del anticristo. Juan describe la función principal de esta marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Aquí se revela la dimensión económica del engaño final. La bestia no solo busca adoración espiritual, busca control absoluto. La economía mundial en todas sus formas, comercio, trabajo, transacciones, compras, ventas, bienes, servicios, estará completamente ligada a esta marca. Sin ella no habrá acceso al mercado, sin ella no habrá ingreso, sin ella no habrá sustento, sin ella no habrá participación en la vida social. Esto convierte la marca en el centro del sistema anticristiano, un mecanismo que ejercerá presión económica para obligar a la humanidad a rendirse. La guerra ya no será solo espiritual, será práctica. No solo habrá presión ideológica, habrá presión de supervivencia. La marca no será presentada como algo maligno, será introducida como una solución para unificar sistemas financieros, para reducir fraudes para proteger a la sociedad, para facilitar la vida diaria, para mantener orden en un mundo en crisis. Por eso millones la aceptarán sin cuestionar. La marca no parecerá un ataque a la fe, sino una herramienta de progreso. No se presentará como símbolo demoníaco, sino como un avance tecnológico o administrativo necesario. Pero su esencia no estará en su apariencia externa, sino en su propósito espiritual, establecer lealtad al anticristo mediante control económico absoluto. El pasaje continúa diciendo, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esto revela que la marca tiene tres posibles expresiones. La marca misma, el nombre de la bestia, el número de su nombre. En el contexto bíblico, el nombre representa identidad y carácter, el número naturaleza y propósito. Todo apunta a una realidad espiritual. Quienes reciban la marca estarán aceptando la identidad, autoridad y naturaleza de la bestia. Estarán diciendo, pertenezco a este sistema, confío en su poder, me someto a su autoridad. La marca será el sello visible de una rendición espiritual abierta.
Este sistema de control económico expresa la culminación del plan del dragón. Primero seduce, luego engaña, después impone, finalmente controla, y todo converge en un punto, la marca. A través de ella, la bestia garantizará que nadie viva sin entregarse a su autoridad. La fidelidad al Cordero será vista como rebeldía, como desobediencia civil, como amenaza al orden mundial. Estamos ante la muestra final de cómo operará la mentira en los últimos tiempos, mezclando poder espiritual, control político y coerción económica para someter a las naciones. Este pasaje nos enseña una verdad profunda. En los últimos tiempos, la batalla ya no será entre religión y religión, sino entre adoración verdadera y adoración falsa, entre fidelidad al Cordero o a la bestia, entre el sello de Dios o la marca del anticristo. El remanente fiel no podrá comprar, vender ni participar en el sistema, pero permanecerá firme. La marca será un filtro mundial que separará a los fieles del mundo, y esa separación mostrará quién adora verdaderamente a Dios y quién se rinde al sistema del dragón. Después de describir el sistema global del anticristo, el control económico absoluto y la imposición de la marca, Juan introduce uno de los textos más enigmáticos de toda la Biblia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Este versículo no es un acertijo superficial ni una invitación a especulaciones vacías. Es un llamado serio, solemne y espiritual a discernir la esencia del sistema anticristiano. Juan no está diciendo aquí hay curiosidad, sino aquí hay sabiduría. No está diciendo aquí hay misterio, sino aquí hay entendimiento. Esto significa que el número tiene un significado teológico, simbólico y espiritual, no meramente matemático. La primera clave está en esta frase, el que tiene entendimiento. El texto no dice el que tenga información, sino entendimiento, es decir, discernimiento espiritual, percepción profunda, ojos que ven más allá de lo superficial. El número no se adivina, se discierne. No es una suma oculta, es una identidad espiritual revelada. El versículo continúa, cuente el número de la bestia. La palabra cuente en griego implica calcular, ponderar, examinar cuidadosamente. La idea no es sumar cifras para buscar un nombre humano específico, sino entender la naturaleza del número como símbolo espiritual. La Biblia utiliza los números no solo de manera matemática, sino simbólica. El 7 es plenitud divina, el 6 es imperfección humana, el 12 es gobierno, el 40 es prueba. Aquí Juan dice, la bestia tiene un número, y ese número revela su esencia. No su nombre civil, no su identidad física, sino su naturaleza espiritual completa. La clave viene en la frase siguiente, pues es número de hombre. Esto es fundamental. El número no apunta a un superhombre, sino a un hombre. No apunta a lo divino, sino a lo humano. El número expresa la naturaleza humana en su estado más caído, más opuesto, más separado de Dios. El 6. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Es el número del hombre porque representa imperfección e incompletitud. El hombre fue creado el sexto día, y el 6 simboliza lo que está por debajo de la plenitud divina del 7. Entonces aparece la revelación final, y su número es 666. Aquí no hay accidente. No es un número arbitrario, no es casual. El 666 representa imperfección multiplicada, humanidad caída llevada al extremo, la triple repetición del hombre sin Dios, la imitación fallida de la perfección divina. Mientras que el 7 es el número de Dios, pleno, completo, perfecto. El 6 es el número del hombre, limitado, incompleto, insuficiente. Por eso el 666 representa la perfección de lo imperfecto, la completitud de lo incompleto, la exaltación máxima del hombre sin Dios, el sistema humano elevado al nivel de deidad, la adoración del hombre por el hombre, la glorificación del poder humano por encima del poder divino. El 666
no representa simplemente a una persona, sino a un sistema, a una mentalidad, a una estructura espiritual que se opone frontalmente a Dios. Es la suma del orgullo humano, la tecnología humana, el poder humano, la religión humana y la ambición humana, sin la influencia del Espíritu Santo. Es el proyecto final del dragón, reemplazar el 7 divino con el 6 humano. El número aparece 3 veces porque expresa plenitud, pero no plenitud divina, plenitud falsa. 3 es un número que, en la Biblia, representa totalidad o completitud. De manera que el 6 repetido 3 veces simboliza la completa expresión del mal humano, el sistema global del anticristo en su máxima madurez. Es el hombre queriendo ocupar el lugar de Dios. Es la humanidad declarando independencia espiritual absoluta. Es el sistema del dragón levantando un reino humano que intenta imitar lo divino sin serlo. El 666 simboliza un poder político falso. Primer 6. Un poder religioso falso. Segundo 6. Un poder económico falso. Tercers. 6. 3 capas, 3 estructuras, 3 imitaciones, un solo propósito: suplantar la plenitud de Dios con la plenitud falsa del hombre. Por eso Juan dice, aquí hay sabiduría, porque discernir el 66 no requiere paranoia, sino entendimiento espiritual. No es buscar nombres, es entender sistemas. No es identificar personas, es identificar aquello que reemplaza al Cordero en el corazón humano. El número no apunta solo al anticristo final, sino a todo espíritu, estructura o sistema que intente ocupar el lugar que le pertenece únicamente a Dios. Es el sello del reino humano en rebelión contra el cielo. Por eso al final, la batalla no será entre números, sino entre reinos. El 666 representa al reino del hombre. El 777 representa al reino de Dios. El 666 es limitado. El 777 es eterno. El 666 es falso. El 777 es verdadero. El 666 marca a los que se rinden al sistema anticristiano. El 777 marca a los que pertenecen al Cordero desde antes de la fundación del mundo. Este versículo es una advertencia y una revelación. El sistema anticristiano se presentará como plenitud, pero será falso, como solución. Pero será esclavitud, como sabiduría, pero será engaño. Como progreso, pero será destrucción. Como vida, pero será muerte. El que tenga entendimiento, que calcule. El que tenga oído, que oiga. El que pertenezca al Cordero, que permanezca firme. Porque cuando el 666 se levante con toda su fuerza, los fieles no se rendirán ante el número del hombre, sino ante la marca eterna de Dios. Después de revelarnos la estructura completa del sistema anticristiano, la primera bestia con poder político, la segunda bestia con poder religioso, los prodigios engañosos, la imagen que habla, la marca que controla y el número que identifica, el Espíritu Santo nos conduce ahora al propósito final de este capítulo: preparar al creyente para permanecer fiel cuando el mundo se rinda ante el dragón. Apocalipsis 13 no es un capítulo para alimentar miedo, sino discernimiento, no para atemorizar, sino para despertar, no para generar confusión, sino para abrir los ojos del Espíritu ante la realidad de la batalla final. Después de mostrar la manifestación completa del reino del hombre, Dios ahora dirige la mirada hacia aquellos que no se inclinarán, no se rendirán y no negociarán su fe, el remanente fiel. Este remanente no es definido por su fuerza humana, sino por su fidelidad divina. En medio de un mundo que adorará a la bestia, habrá hombres y mujeres cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ellos no se dejarán engañar por los prodigios, no cederán bajo la presión del sistema, no serán seducidos por el poder visible ni aceptarán la marca aunque eso cueste su posibilidad de comprar, vender o sobrevivir. Aquí se revela una verdad profunda. La fidelidad en los últimos tiempos no será cómoda, será costosa, no será popular, será contracultural, no será impulsada por emociones, estará sostenida por convicción. No será el fruto de la facilidad, será el fruto de la entrega total. Dios nos muestra este capítulo para que entendamos que el mayor peligro no es la persecución, sino el engaño. No es tanto la amenaza externa, sino la seducción interna. No es solo lo que la bestia puede hacerle al cuerpo, sino lo que puede intentar hacer al alma, desviar la adoración, distorsionar la devoción, redirigir la fidelidad.
Por eso la frase clave que resonó en los versículos anteriores vuelve a tomar fuerza aquí. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia será necesaria cuando el mundo entero marche al ritmo del dragón. La fe será necesaria cuando la verdad parezca eclipsada por lo espectacular. La resistencia será necesaria cuando la presión económica intente quebrar la fidelidad. La confianza será necesaria cuando la voz del falso profeta parezca convincente para las multitudes. El discernimiento será necesario cuando los ojos vean señales, pero el espíritu detecta. Esta parte del estudio nos lleva a comprender que Apocalipsis 13 es un capítulo que prepara el corazón del creyente para una fidelidad radical, inquebrantable, absoluta. La batalla final no será entre creencias superficiales, sino entre devociones profundas. No será entre simples opiniones, sino entre adoraciones incompatibles. El sistema anticristiano demandará obediencia total. El Cordero exige fidelidad total. La bestia pedirá la vida terrenal. El Cordero ofrece la vida eterna. El dragón dará un número que marca esclavitud. Dios dará un nombre nuevo que marca eternidad. Apocalipsis 13 también nos enseña que la victoria final no vendrá de resistir con fuerza humana, sino de permanecer en Cristo, del mismo modo que los vencedores en Apocalipsis 12 vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Esto marca el camino del creyente en los tiempos finales. No vencerás por inteligencia, sino por fidelidad. No vencerás por fuerza, sino por la sangre del Cordero. No vencerás por poder, sino por el testimonio firme que no negocia la verdad. No vencerás por escapar, sino por permanecer fiel aun si todo el sistema está en tu contra. El Cordero no llama a temer, sino a permanecer. No llama a huir, sino a resistir. No llama a esconderse, sino a mantenerse firme en su verdad. Apocalipsis 13 cierra con un sistema global que parece invencible, pero el capítulo siguiente mostrará que todo ese poder es temporal, todo ese dominio es limitado, todo ese sistema es condenado y destruido cuando el Cordero aparece en gloria. La bestia sube del mar, pero el Cordero baja del cielo. El dragón imita la autoridad, pero Cristo posee la verdadera. El anticristo gobierna por un corto periodo, pero Cristo reinará por los siglos de los siglos. El mensaje final de Apocalipsis 13 no es, teme a los 666, sino, sé fiel al 777. Sé fiel a Dios, sé fiel al Cordero, sé fiel a su palabra, sé fiel aun cuando el mundo entero adore a la bestia. Porque cuando termine todo, solo habrá un reino que permanezca, y será el reino de aquel que fue, que es y que será para siempre, el Cordero inmolado, el Hijo del Dios viviente, el Señor de señores y Rey de reyes. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar. Wrestling with spam calls, phishing emails, or annoying scam texts? It's happening because your private information is being sold across the web. PCmatic DList offers a free exposure scan showing which data brokers and people search sites are selling your data. Then, with a basic upgrade, PCmatic DList completes the opt-out process to get your private information delisted. Stop the annoyance and safeguard your private information now. Visit www.pcmatic.com today. Con Dios.